meiótica, dos células del mismo tamaño. Y cuando sobre la segunda división meiótica, cada uno de ellos me va a dar como resultado cuatro espermatozoides del mismo tamañito. Y acá no. ¿Por qué? Porque el tamaño del citoplasma no es suficiente para eso. ¿Mandé? Porque por eso, porque el tamaño del citoplasma no es suficiente para que las dos células sean funcionales. ¿Y ella cómo sabe? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a ver? No, ¿cómo? ¿Cuál sería la explicación del por qué acá me da un cuerpo polar, un ovocito de primero, de segundo y un primer cuerpo polar? Ajá. ¿Por qué me da este ovocito de segundo, muy grande el ovocito y un cuerpecito polar? Porque ya empieza a almacenar el vitelo a partir de ese... ¿De aquí? ¿Desde cuándo lo almacenó? Cuando iba en profase 1, en un ovocito de primer orden, ¿de acuerdo? Ovocito de primer orden bloqueado en profase 1 y en diploteno. ¿Ahí qué pasó? Almacenó grandes cantidades de información genética, ¿no? ¿qué almacenó? RNA ribosomal. ¿Y qué? RNA ribosomal, ¿qué? 18 y 21 veces. No, antes. 5.8. Luego, acaba de pasar el examen, ¿cómo cree? ¿No sé qué? ¿Cómo cree? Gradiente de mitocondria. Transferencia, ¿cuál es el luego? Ahí es toda la lista. Ahí para que cada quien me diga uno. Usted, oiga. Ya lo dijo el compañero. Listo, le faltan ustedes. ¿Cómo que? Por eso se los puse ahorita, porque vamos a pasar el examen, ¿cómo creen? Ajá, es la listísima tan grande. Ajá, ¿qué más? Ya gradientes de mitocondria. ADN polimerasa. Ajá, DNA, RNA polimerasa, ¿qué más? ¿Mande? Ajá, ¿qué más? ¿Qué? No, porque está grande el ovocito. ¿Qué almacenó? Las células me ayudaron. De veras, sí que señora, lo ayudaron a que madurara. ¿Qué células le ayudaron a que madurara ese ovocito? Las foliculares. Las células foliculares, ¿y qué más? Y células nutricias, ¿de acuerdo? Ajá. ¿En qué ayudaron las tecas? Por ejemplo, para cuando ellas son las cuando se rompe, cuando ocurre la ovulación, ellas o antes. Usted dígame cuándo. ¿En qué participaron las células de la teca? Para dar aromasa. Para la progesterona. Para síntesis de progesterona. Pero ¿quién ayudó al ovocito a que lleve a cabo la vitelogénesis? Pues son células foliculares y células nutricias, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasaba, por ejemplo? Este ovocito de primer orden empieza profase 1 y dijimos que en profase 1 y en cualquier organismo, sea de mamífero o sea de ave, desde mamífero, aves, todos los vertebrados que almacenan incluso gran cantidad de vitelo en un ovocito de primer orden, lo tengo así, pequeñito, maduro, y conforme va madurando, ¿qué le va pasando? Va incrementando el volumen y va ¿qué? Madurando.
incrementa el volumen debido a que aquí en los cromosomas se está sintetizando información. ¿Qué más ocurre? Sí, si se espiralizan es porque me está sintetizando RNA mensajero, más transferencia. ¿Qué más? ¿Pero qué más ocurría aquí? La vesícula. ¿Y qué le pasa a la vesícula germinal? Migra hacia el polo animal, entonces se va tornando excéntrica. Cuando ya lo tenemos aquí, observamos que alcanza un volumen característico de la especie. ¿Y qué le pasa a esa vesícula germinal? Se desplaza y llega hasta el polo animal. ¿De acuerdo? En el caso de la espermatogénesis, jamás la vesícula se mueve, ella se queda en el centro. Cuando si se queda en el centro, empieza profase, leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, diacinesis. Termina profase 1. Metafase, desaparecen la membrana y los cromosomas se ubican aquí en el ecuador. Y me da como resultado 2 espermatocitos de segundo orden. En este caso se desplazó, pero él está bloqueado. ¿Y de qué dependía el desplazamiento? De proteínas estructurales. Dijimos que no era mecánico, no era efecto de todo lo que está almacenando, sino participación de proteínas estructurales. Eso es sumamente importante porque nosotros lo podemos inhibir y hacer que esa vesícula no migre, ¿de acuerdo? Entonces, si migra, va a terminar profase 1. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba bloqueado el diploteno. Profase 1, diploteno, en el caso de mamíferos, diptioteno, porque viene el bloqueo desde la vida intrauterina. ¿Y quién me lo desbloquea de esa profase 1? La progesterona. Es un estímulo hormonal. Y en ese momento observamos que termina profase 1, empieza metafase 1, desaparece la membrana. Si desaparece, ¿dónde voy a tener los cromosomas? Pues los voy a tener acá, no en el centro como en la espermatogénesis, ¿de acuerdo? Por eso es que aquí, cuando sufre la primera división meiótica, ¿qué me da? Así, da un cuerpecito polar y me da el núcleo del ovocito, ¿de acuerdo? Por eso es que me da un ovocito de primer orden y el primer cuerpo polar. ¿Qué función tendrá el cuerpo polar? Ahorita lo vimos con fitogénesis. La reducción del número cromosómico. ¿De acuerdo? En el caso de la ovogénesis vamos a observar cómo es muy importante y vemos que en todos, incluso en el caso de los mamíferos que no almacenan vitelo, esa migración ocurre. ¿Por qué? Porque en ellos es muy importante toda la información que está almacenada aquí en el citoplasma, lo vamos a ver. Es tan importante que es la responsable de llevar a cabo el desarrollo del nuevo organismo. Entonces, de acuerdo con ello, observamos que si esa vesícula nosotros experimentalmente la inhibimos su migración, cuando termina la profase y lleva a cabo el desbloqueo, va a darnos como resultado 2 células del mismo tamaño. Ellas no son funcionales, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no tienen la información suficiente para llevar a cabo el desarrollo del organismo. Entonces, por eso en el caso de todos los gametos femeninos, tiene esa migración y me da como resultado un ovocito que va a ser de segundo orden con el primer cuerpo polar. Se vuelve a dividir meióticamente y me vuelve a dar una ovótida grandota y el segundo cuerpo polar, ¿de acuerdo? En la mayoría de los organismos vamos a observar que los ovocitos, por ejemplo, la mayoría de los vertebrados lo tenemos bloqueado en metafase 2, pero es la condición fisiológica necesaria para que participen en la fertilización, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello ya tenemos los gametos masculinos y femeninos. Sabemos que en el caso de los femeninos no han terminado las 2 divisiones meióticas, pero sí terminaron la maduración citoplásmica, que fue la
vitelogénesis, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, ahora que ya tenemos los dos gametos, tanto masculinos como femeninos, y yo les excluyo mamíferos, luego vamos a ver por qué. Entonces, en el caso de, empezamos con un organismo con los cuales se lleva a cabo pues la detección de todos los fenómenos de la fertilización, y es el erisodema. Entonces, cuando se observó que en el erisodema estaban esos fenómenos, lo siguiente que dijeron, bueno, pero en los vertebrados, y se empieza a trabajar en el caso de anfibios, y anfibios y erisodema son organismos que, bueno, son los que nos han dado la descripción completa de todos los fenómenos de la fertilización. Entonces, empecemos. Pues para esto ya tenemos varios elementos, ¿de acuerdo? Entonces, veamos. En el caso del erizo tenemos que es una ovótida, porque ya inició los dos cuerpos polares. ¿Ah? Este núcleo que tiene aquí es N, es una ovótida, ¿de acuerdo? En esa ovótida vamos a tener que lo está rodeando lo que es una cubierta que se le formó en su proceso de maduración. ¿Ah? ¿Qué cubierta es? Ajá. En el caso del erizo también tiene gelatinas. Todos los elementos que les ponga me voy morfológicamente y después lo complemento fisiológicamente, ¿verdad? Para que no haya problemas. Entonces observemos. En el caso de la fertilización, y particularmente por ejemplo en el caso del erisodema, en el momento en que llega la temporada de reproducción, pues la hembra libera gametos femeninos, el macho libera gametos masculinos. De tal forma que ahí en esa agua se van a encontrar. Pero vamos a observar cómo en el caso de la fertilización, para que los gametos se puedan encontrar, estos gametos van a producir sustancias. A estas sustancias se le conoce como gamonas. Estas gamonas las producen los gametos, de ahí su nombre. Dentro de la participación de esas sustancias que son las gamonas en la fertilización, pues se le van a desencadenar una serie de fenómenos. Los primeros fenómenos de la fertilización, en primer lugar tenemos la aglutinación. Este fenómeno de aglutinación es muy importante y está mediado por esas sustancias que liberan los gametos. Ajá. Entonces, para que se pueda llevar a cabo la aglutinación, pues tenemos la participación de gamonas. Las gamonas van a ser de dos tipos, unas que producen los gametos masculinos y otras los gametos femeninos, de ahí que tengamos a lo que son las ginogamonas y androgamonas. Las ginogamonas no son más que las fertilicinas, las androgamonas son las antifertilicinas. De acuerdo con ello vamos a observar dónde se encuentran. Al trabajar con el erisodema se observó que cuando ovótidas, y para esto estas gamonas solo las tienen los gametos maduros, los que están en vías de maduración no los tienen, ¿de acuerdo? Entonces es una característica muy importante. ¿Cuál era la que ¿Mandé? la ginogamona era Fertilizina. Entonces veamos. Se hace un experimento en el cual se ponen en agua de mar varias ovótidas. Entonces aquí ponemos ovótidas,
Esas ovótidas tienen una característica, entonces dijimos que ya son maduras, entonces tienen su cubierta uterina y tienen sus Gelatina. gelatinas. Ajá. Se observa que los dejan ahí por espacio de unas horas. Después de esto las van a extraer y como resultado vamos a tener esta agua. Es muy característica, es en la que estuvieron las ovótidas. Resulta, a esta agua se le conoce como agua ovular por una característica, porque ahí permanecieron las ovótidas. Ajá. Pero tiene propiedades muy importantes, ya que se observa que esa agua ovular tiene la característica de activar, atraer y aglutinar los espermatozoides. Entonces, observamos que esta agua ovular, como son gametos femeninos, tienen ginogamonas, ¿de acuerdo? O fertilicinas. Estas tienen la capacidad de activar a los espermatozoides, los activa, los atrae y los aglutina. Entonces tiene tres eventos importantes: activación, atracción y aglutinación. Vamos a ver por qué. Entonces se ha visto que espermatozoides de erizo que han perdido la movilidad, cuando se ponen en agua ovular, en ese momento se vuelven a adquirir ese movimiento y pueden activarse y acercarse al gameto femenino y aglutinarse. Entonces, cuando se vio esto, se dice, pues entonces esas gamonas son súper importantes porque son las responsables de, por ejemplo, en el agua, pues estos gametos, vemos que aquí lo único que hicieron es pues lavarlos, que permanecieron un tiempo. ¿Qué quiere decir? Que esas gamonas se desprenden. Ajá. Y sí, actualmente se sabe que están aquí en la gelatina y que incluso ovótidas de erizo que se lavan en varias ocasiones pierden la capacidad de ser fecundados. ¿Por qué? Porque se les lava tanto que todas sus gamonas se le están extrayendo. Entonces, de tal forma que observamos que entonces están aquí a nivel de la gelatina. Y por eso es que todos los espermatozoides llegan y se aglutinan. Entonces, veamos. Entonces, esta agua ovular tiene la característica de activar, atraer y aglutinar a los gametos masculinos. Ajá. Entonces, de esa forma vamos a observar que si hay gametos de diferentes especies, por ejemplo, en el caso del mar, va a haber diferentes gametos femeninos, pero también va a haber ahí masculinos. Y lo que se preguntaba, ¿cómo es que gametos de la misma especie fecunden a ovocitos de la misma o a ovótidas de la misma? Entonces se debe a las gamonas. Se considera que las gamonas serían las fertilicinas en el gameto femenino, las antifertilicinas en el gameto masculino, y ellas se complementan. Entonces dice, pues sí, es un efecto como antígeno de cuerpo, entonces hay reconocimiento entre ellas. Entonces, de acuerdo con ello, observamos que esas fertilicinas y antifertilicinas, entonces es el mecanismo mediante el cual se puede llevar a cabo la fertilización, aún habiendo, por ejemplo, como en el mar, una mezcla de gametos masculinos y femeninos de diferentes especies, y se van a fecundar solo los de la especie. Entonces, de acuerdo con ello, pues eso es sumamente importante. Pero también consideraban, bueno, en el caso de estos gametos, pues sí, ese es uno de los primeros mecanismos que va a permitir el encuentro de los gametos. Y vamos a observar incluso pues que esas gamonas tienen la capacidad de que difunden, ¿por qué? Porque en el agua ovular ya no tenemos los gametos y tienen todavía las capacidades.
Luego hacen un experimento con esta agua ovular y lo someten a 95 grados durante 2 horas. Después de ese tratamiento, esta agua ovular vuelven a poner a los espermatozoides, le adicionan espermatozoides. Y se ha observado que cuando se somete a esta temperatura, esta agua pierde la capacidad de aglutinar. Entonces ya no aglutina, ya nada más los activa, los atrae, pero ya no los aglutina. Entonces dice, bueno, pues entonces, ¿qué no es una sustancia la que existe aquí en el agua ovular? Vamos a observar, mínimo hay 2. Posteriormente, esta misma agua ovular ahora la someten a una luz muy intensa, y al someterla a esa luz muy intensa, vuelven a observar y ven que ahora el agua ovular pierde la capacidad de activar y atraer. Entonces, con eso demuestran que las gamonas mínimo son 2 sustancias diferentes, las cuales están participando para poder llevar a cabo el encuentro de gameto masculino y femenino. Entonces, las gamonas son sustancias que producen los gametos y son con el propósito de llevar a cabo el encuentro de gametos de la misma especie, y de esa forma vemos que esas fertilicinas o gamonas femeninas tienen la capacidad de activar a los espermatozoides, de darle movimiento, de atraerlos y de aglutinarlos en su superficie. Entonces, de acuerdo con ello, observamos que esas funciones que están desencadenando estas sustancias son muy importantes, y eso hace que se encuentren los gametos. Pero vamos a continuar con otros elementos más. Entonces, la aglutinación es uno de los primeros fenómenos de la fertilización que se llevan a cabo y que dependen de esas gamonas, ¿de acuerdo? Entonces, son súper importantes, sobre todo de aquellos organismos de fecundación externa, ¿de acuerdo? De acuerdo con ello, vemos en el caso de del fenómeno de fertilización, vemos que dentro de los fenómenos que lo están pues constituyendo, entonces en primer lugar es la aglutinación. Tenemos otros fenómenos muy importantes, pero a esto los vamos a englobar en lo que es la activación ovular. En el caso de la activación ovular tenemos los siguientes fenómenos. Entonces aquí tenemos, en primer lugar, nos vamos a encontrar con lo que es la formación o la participación ya de un gameto masculino y de un gameto femenino. Y veamos, ahora todos los eventos están cuando ese gameto masculino se va a poner en contacto con el gameto femenino. Y tenemos en primer lugar, como parte de la activación ovular, lo que es la reacción acrosómica. Veamos en qué consiste esa reacción acrosómica. Entonces, para ello, observamos lo siguiente. Nada más termino con eso de aglutinación. Vemos en el caso de los anfibios, ¿de acuerdo? Que se sucede lo mismo. Tiene la cubierta mitelina y tiene capitas de gelatina. Veíamos una capita muy densa y después una menos densa, ¿de acuerdo? Esto es en el caso de los anfibios. Él está bloqueado en metafase 2. Muy diferente esto, ¿de acuerdo? El erizo es un ovótida, dijimos. Este es un ovocito bloqueado en metafase 2. De acuerdo con ello, vamos a observar que en el caso de los vertebrados, y tomando en cuenta a los anfibios, lo primero que se vio era la presencia de esas gamonas. En el caso de los gametos femeninos, pues es lo mismo, y entonces se observa esto. En el caso de los anfibios se observa esto y se dice, bueno, pues es que la molécula
de fertilicina la encontramos aquí en la gelatina. Si lavamos, esas moléculas desaparecen. ¿Por qué? Porque quedan en el agua. Ajá. Entonces, tanto en este como en este tenemos aquí moléculas de fertilicina. Pero esas moléculas de fertilicina pasan al agua y en el agua observamos que esa molécula de fertilicina tiene esa conformación, tiene la capacidad de captar varios espermatozoides. Pero si los dejamos por aquí en la gelatina, pues los encontraríamos aquí uno tras otro ahí. Cuando el espermatozoide llega, el espermatozoide, para que se pueda llevar a cabo el reconocimiento de esas dos gametos, él cuenta con lo que serían las androgamonas, que son las antifertilicinas. Y en el caso de los gametos masculinos se considera lo siguiente: el gameto tiene un acrosoma y tiene una membrana. Aquí tiene la pieza media y el flagelo. Entonces se observa que en la cabecita del espermatozoide estarían las antifertilicinas. Entonces aquí tenemos una antifertilicina, otra. Si ahí tienen las antifertilicinas en la cabeza, cuando esas moléculas de fertilicina están en el agua, él tiene la capacidad aquí de captar cada una. Entonces por aquí tiene otra. Aquí captaría otro y me forman aglutinaciones de espermatozoides. Entonces aquí tendría varias unidas. Y no solo eso, si entra otra moleculita aquí de fertilicina, entraría aquí y me constituiría acúmulos muy grandes de gametos, ¿de acuerdo? Pero como este gameto, algunas de esas moléculas de fertilicina pues empiezan a dispersarse en el agua, por eso se dice que los activa, los atrae, los aglutina. ¿Por qué? Porque estos difunden. Entonces, al difundir, va a tener la posibilidad de activarlos, de que adquieran movimiento, y luego los va a atraer y los va a aglutinar. Y ya observamos que todos los espermatozoides quedan aglutinados aquí en su superficie. Yo les puse esto, pero tal vez esa tenga esta otra imagen, sería de otra especie, ¿de acuerdo? Pero también se puede dar el caso, bueno, estudios de las hibridaciones, ¿no? O sea, que reconozca... porque son muy cercanas, ¿de acuerdo? Son especies muy cercanas y entonces se forman híbridos, pero son normales, no va a haber problema, ¿de acuerdo? No las hibridaciones letales, eso también lo vamos a ver, pero las hibridaciones que se llevan a cabo van a ser aquellos que sí nos van a permitir que se desarrollen los organismos. Va a tener alguna deficiencia, por ejemplo, que sean estériles, ese sí. Pero eso es muy raro, ¿no? Es como consecuencia. ¿Es el caso de las mulas? Son híbridos, Bueno, sí, son pero... estériles. Bueno, o a lo mejor son, pero yo me refería a en condiciones naturales, que es raro que dos especies se entrecrucen, ¿no? No, pero si son especies cercanas, puede ser. Si son especies muy cercanas, sí. Por ejemplo, yo aquí vamos a trabajar problemas y yo jamás les pongo esa posibilidad. Yo les digo, son especies lejanas para no entrar en ese problema. Yo aquí, las especies con las que vamos a trabajar son lejanas y se lo digo desde el principio para que no haya ese problema. Y no experimental, de forma natural, ¿de acuerdo? Entonces veamos, no, pero incluso usted puede checar cuáles son híbridos de forma natural, porque eso ya está, ¿no? o por ejemplo, yo he visto que se da mucho, yo tenía peces, y mis pececitos eran híbridos entre guppies y charales, y así estaban bien raros. Y se Ya no pudieron se reproducían. No, pero había muchos de esos. Muy bien. Bueno, entonces veamos. ¿Por qué hay el fenómeno de aglutinación? Por la presencia de estas. Entonces ustedes van a ver a los ovocitos totalmente tapizados
de espermatozoides, porque en toda su superficie tienen las fertilicinas, y con las antifertilicinas de la cabecita del espermatozoide, pues todo asegurado, ¿de acuerdo? Entonces eso es súper importante. Entonces veamos algo muy interesante que ocurre aquí. Entonces vamos a ver que en el caso de guiso, en el caso de anfibio, pues los dos con gelatina, y se está considerando que en esa capa terciaria es donde existen esas moléculas que se desprenden, ¿de acuerdo? Por eso vemos que hay una aglutinación, porque hay un reconocimiento entre fertilicinas y antifertilicinas, ¿de acuerdo? Entonces, con ello ya no hay problema. Ahora veamos, ¿qué ocasiona cuando esas gamonas provocan la aglutinación? La aglutinación es que se rodean al ovocito, entonces para ello ya esas gamonas provocaron la activación, atracción y los aglutinan. Ya se acercan, se aglutinan, ¿de acuerdo? Entonces me voy con EDIS para que no haya problema. Y tengo al espermatozoide. El espermatozoide va a llegar y va a ponerse en contacto con lo que va a ser, se lo pongo aquí. Aquí tengo la molécula de fertilicina y él lleva la antifertilicina, ¿de acuerdo? Les voy a hacer un corte del gameto para que no haya problema. Entonces tenemos el núcleo, por cierto, súper compacto. Vamos con reacción acrosómica. Ese núcleo súper compacto tiene, no me conviene esta. Es lo mejor. Sí, porque si no se me mezclan colores. Tengo el núcleo muy compacto. Luego viene la vesícula acrosómica, ¿de acuerdo? Y de esa vesícula acrosómica observamos esto. Viene la membrana del espermatozoide. Aquí vamos a observar cómo tengo el centriolo proximal, el distal, y el distal me va a emitir el flagelo. Por aquí tengo la pieza media, donde estén ubicadas las mitocondrias, que es lo que me va a dar energía para que se pueda mover. Entonces, este sería un gameto masculino. En este gameto masculino tenemos externamente la membrana del espermatozoide. Tenemos esta membrana del acrosoma, que es externa. ¿Por qué? Porque queda hacia la membrana del espermatozoide. Pero como es una vesícula, tiene una membrana interna, ¿de acuerdo? Que es la que está cerca del núcleo. Entonces, membrana interna, membrana externa, ¿de acuerdo? Es una vesícula aplanada. En su interior tiene gran cantidad de enzimas. Vamos a ver para qué sirve. Entonces, entre membrana interna del acrosoma y la membrana nuclear tenemos moléculas de actina. Entre la membrana interna del acrosoma y la membrana nuclear tenemos moléculas de actina, las tenemos aquí. Bueno, se las pongo verdes para que vean. Entonces ahí encontramos moléculas de actina. Todo lo que les ponga lo vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces no por el color vamos, es porque lo vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Observemos, este lleva aquí lo que son sus antifertilicinas. Cuando este gameto es atraído por estas fertilicinas, lo va a activar, se va a mover, lo va a atraer, se va a acercar y lo va a aglutinar. Entonces, esta antifertilicina reconoce a la fertilicina y se une, ¿de acuerdo? Entonces, este se une aquí. Cuando se une, en ese momento, cuando se lleva a cabo la unión con la gelatina,
se lleva a cabo lo que es la reacción acrosómica. ¿En qué consiste? En la fusión en la fusión de la membrana externa del espermatozoide, la membrana del espermatozoide con la membrana externa del acrosoma. Es la fusión de la membrana del espermatozoide con la membrana externa del acrosoma. Entonces, al fusionarse, observamos esto. Deja salir el contenido, que es todo el contenido que tiene aquí el acrosoma, sale. Dentro de esas enzimas que salen es la hialuronidasa. La hialuronidasa lo que hace es lisar a la gelatina y se abre camino. Entonces observamos que va abriendo el camino, va lisando. Aquí es lisis, lisa la gelatina, ¿de acuerdo? Ajá. Para que no haya problema. Entonces abre el camino aquí, ¿para qué? Para que el espermatozoide penetre. Al mismo tiempo de que hizo contacto, se llevó a cabo entonces esa reacción acrosómica. Ahorita mismo se los complemento por qué. Entonces observamos que el siguiente paso es que la membrana interna del acrosoma, esta membrana interna, forma lo que es el filamento acrosómico. Al formar ese filamento acrosómico, ¿Qué la forma, profesora? la membrana interna del acrosoma. Sí, por eso les puse el esquemita para que no se confundan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces la membrana interna del acrosoma forma lo que es el filamento acrosómico. Puede ser filamento acrosómico, proceso acrosómico. Lo pueden encontrar de esas dos formas. ¿Proceso? Ajá. Entonces, este filamento acrosómico es muy importante, porque ya no necesitamos que el espermatozoide llegue hasta donde está, ya lisó las gelatinas y este gameto va penetrándolas, ¿de acuerdo? Entonces no es necesario que él llegue hasta acá, sino que antes llega el filamento acrosómico. ¿Y a dónde va a llegar? ¿A dónde llega? Ajá. Llega a la cubierta vitelina, ¿de acuerdo? Entonces observemos algo muy importante. Resulta que en la parte apical de ese filamento acrosómico lleva unas proteínas. Estas proteínas se le conoce como vindina. La vindina es especie específica, de tal forma que cuando ese filamento acrosómico se acerca a la cubierta vitelina, la cubierta vitelina va a tener los receptores de esta vindina. Como la vindina es especie específica, si los receptores son de la misma especie, la vindina se va a unir, si no, no se une. Es como asegurar Ajá, tiene varios mecanismos de que está asegurando. Puede fallar esta aglutinación, puede fallar, pero esto ya no falla. Ya el reconocimiento de las proteínas de la vindina es una reacción especie específica. Aquí sí ya no hay fallo, ¿eh? Entonces, esta vindina, lo interesante es que sus receptores están en la cubierta vitelina.
Y si en ese momento se reconocen, la fertilización continúa. Si no se reconocen, hasta ahí quedó. ¿De acuerdo? De tal forma que se observa que la reacción acrosómica no es especie específica. Ajá. Incluso podemos tener, en el caso, por ejemplo, del mar, en una zona tener gametos femeninos y masculinos, y si los espermatozoides tocan por accidente con algún ovocito, llevan a cabo su reacción acrosómica. Pero cuando llevan a cabo esto, no pueden unirse. Entonces, el ovocito tiene mecanismos muy importantes para asegurar que se unan de la misma especie y no de especies diferentes. Ni que, ¿qué pasó? Bueno, si tienen esos, bueno, para que no se unan de otra especie, ¿por qué el ovocito de hámster sí se puede unir? Pero le digo que porque son de especies muy cercanas, se reconocen las proteínas. Ajá, por eso les digo, esto lo vamos a ver en especies no cercanas para que no se confundan. ¿De acuerdo? No, y en mamíferos es diferente, ¿eh? El mamífero no es esto. Yo dije, separo mamíferos, ¿de acuerdo? Mamíferos que se utilizan ahora. Que nos platiquen, por favor. El mamífero que se utiliza. Yo desde el principio de la clase dije, y no mamíferos ahorita, porque mamíferos es totalmente diferente. Para la próxima nos platican, porque nada más se escucha y, ajá, ¿qué pasó? Maestra, en caso de que si no se lleve a cabo naturalmente, ¿se puede inducir, digamos, en un laboratorio, se podría llevar a cabo de diferentes especies? ¿Qué creen? Lo vamos a hacer. Órale, qué bien. Experimentalmente vemos todas las posibilidades. A partir de ahorita ya vamos a empezar con problemas. Valga la redundancia, es que ustedes les quitaron tiempo. Entonces generalmente los problemas se resolvían aquí y bueno, ya todos las dudas se aclaraban. Ahora no. Yo les doy los problemas, me lo resuelven, pero lo importante es que cada quien lo resuelva, porque luego viene el problemón a la hora del examen. Ajá, no me acuerdo, esto, lo otro, no. Les pongo poquito, sí, de acuerdo al tema que estamos viendo. Y aún así, bueno, pues se forman grupos, tú resuelves esto, y esto. Por favor. Así no, el hecho es de que cada uno de ustedes lo lleve a cabo. Ahí se va a dar cuenta de dudas, de todo. Ajá, es lo interesante. Maestra, si ya la reacción con la vinina resulta que no da trámite, Ya no puede, jamás se une a la cubierta vitelina. esa ovótida ya queda inviable. Esa muere, sí, ya no hay problema por la viabilidad de ellos. También no vamos a ir a ver cuánto, a ver si le llega otro, ¿no? Ajá, sí. No, entonces, de acuerdo con esto, uno de los fenómenos de la fertilización es que la reacción acrosómica no es especie específica. Entonces, esa se puede llevar hasta por choque accidental. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, observamos esto muy importantemente y vemos, supongamos que es de la misma especie. Entonces la vinina encuentra a sus receptores aquí, en lo que es la cubierta vitelina. Entonces la cubierta vitelina, en ese momento cuando hay reconocimiento, se une. Y resulta que la membrana interna del acrosoma lleva unido a su membrana otra enzima, que es, se la pongo aquí. Entonces, unida a la membrana interna del acrosoma, lleva otra enzima. Esta enzima es la acrosina. Si hay reconocimiento entre vinil y sus receptores, en ese momento se ponen en contacto las dos. Y esta acrosina, que no difunde y que permanece unida, en ese momento se pone en contacto con la cubierta vitelina y lleva a cabo la lisis, ¿de acuerdo? Abre camino. Al abrir camino, observamos que ahora ese filamento acrosómico
se va a poner en contacto ahora con la membrana del ovocito, ¿de acuerdo? Entonces ya llega y se pone en contacto con la membrana del ovocito. Primero lleva a cabo la lisis de la cubierta vitelina. Claro, si no, no puede entrar, ¿de acuerdo? Ahí sí voy secuencial conforme se va llevando a cabo. Entonces, de acuerdo con eso, observamos algo muy importante, y es, ¿Y se pone en primero, contacto con qué, perdón? no, esa ya la listó con la crosina, Ah, ya con la- y ahora con la membrana del ovótido o del ovocito, según el organismo que estemos trabajando, ¿no? De acuerdo con ello, se fijaron todos los pasos que tuvo que seguir para que ahora esa membrana interna del acrosoma ahora sí esté en contacto con la membrana del ovocito. Y veamos, se llevan a cabo muchos eventos al mismo tiempo, yo se los voy a desfasar. Ajá. Pero bueno, dinero, ¿hasta aquí no hay ninguna duda? Profesora, ¿es la membrana interna la que tiene la cocina o la externa? ¿La externa? A ver, ¿cuál es la externa? Hasta les hice el esquema para que no hubiera problema. Este es el núcleo del espermatozoide. Esta es la vesícula crosómica, ¿de acuerdo? Y dije, hay una membrana externa y una membrana interna. La membrana interna queda cerca del núcleo. La externa queda cerca de la membrana del espermatozoide, ¿de acuerdo? Entonces, la primera fusión es entre membrana externa y la membrana del espermatozoide. Quien forma el filamento es la membrana interna. En la membrana interna van lo que son los receptores, que es esa vitelina, cuyos receptores están en la cubierta vitelina. Ahí también lleva lo que es esa crosina, ¿de acuerdo? De acuerdo con ello, observemos, pero ¿quién provoca todo esto? Entonces observemos. ¿Qué fue lo primero que ocurrió en esa reacción acrosómica? Y por lo cual yo les dije, excepto mamíferos. Nos vamos con todos, hasta con invertebrados, Pues, pero no con la mamíferos. aglutinación, ¿no? Lo primero que se llevó a cabo fue aglutinación como consecuencia de la participación de fertilicinas y antifertilicinas. En segundo lugar, ¿qué ocurrió? Pasamos a la activación del ovocito y el primer fenómeno es la reacción acrosómica, que consiste en la fusión de las ¿qué? ¿Cuál es? La emblemática del espermatozoide. Veamos. ¿En qué momento se lleva a cabo? Pues en el momento en que hay reconocimiento de las antifertilicinas de la cabecita del espermatozoide con las fertilicinas que están en la gelatina, ¿de acuerdo? Eso es lo que provocó que se pusieran en contacto. Cuando se pone en contacto con la gelatina, en ese momento lo que ocurre es que entra calcio, iones calcio. Cuando entra calcio es cuando se pone en contacto con la gelatina. El calcio provoca la fusión de la membrana externa del acrosoma con la membrana del espermatozoide. Eso fue lo primero que ocurrió. En segundo lugar, sale hidrógeno y entra sodio. Esto incrementa el pH intracelular. ¿Qué? Perdón, ¿eso fue entonces desde la unión? No, por eso les dije, primero me voy con lo morfológico y dije, bueno, de una vez para que no haya problema. Entonces, por eso, cuando se puso en contacto con la gelatina, en ese momento entra ion calcio, ¿de acuerdo? Son iones libres, entonces entra ion calcio. Ese calcio es el responsable de provocar la fusión de la membrana externa del acrosoma con la membrana del espermatozoide.
En segundo lugar, entran sodio y sale hidrógeno. Esa entrada de sodio y salida de hidrógeno incrementa el pH intracelular. El pH intracelular provoca la polimerización de las moléculas de actina y me forman microtúbulos ahora, que son los responsables de provocar la formación del filamento acrosómico. Ahora ya tenemos todo listo, ¿de acuerdo? Polimerización de las moléculas de actina. Después de que cambia el pH intracelular, ¿qué? ¿Dónde? Cambia el pH intracelular. Incrementa. Está entrando sodio, está saliendo hidrógeno. Incrementa el pH intracelular. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y esto qué provoca? La polimerización de la actina para formar el filamento acrosómico. ¿Alguna duda? Ya listo hasta la cubierta vitelina, ya se va a poner en contacto, ¿de acuerdo? No, está excelentísimo, vean. Pásale usted. Pásale usted. Los dos, por favor. No, el compañero de acá. Ah, mire, pase. Pues que le pase, ¿verdad? Lo anima. El que quiera. Nada más una solecita. ¿De acuerdo?